Diálogos con... En esta ocasión tenemos con nosotros a José Luis Jiménez, investigador, escritor y poeta barcelonés que cuenta con varios libros publicados, entre ellos El legado de María Magdalena y Ensoñación de chamán. En este último nos habla del mundo del chamán, de los espíritus, del nahual y de los diferentes fenómenos que conviven con esta figura calificada como el médico del alma. Este es un libro que intenta exponer las diferentes experiencias por las que transita un chamán, cómo se crea o se forma un chamán. Y estas experiencias, la mayoría de ellas, quizás un tanto de tipo extrasensorial, o vamos a decirle paranormal, porque no son realmente experiencias que les ocurra a todo el mundo a diario, pues se explican de una forma sencilla, asequible a cualquier persona que pueda entender por qué se producen y de alguna manera también ayudar por los diferentes textos, historias que se comentan en el libro, historias basadas siempre en hechos reales de primera mano y tal como se dice en el subtítulo, que dice allá donde no llega la ciencia alcanza, o donde no alcanza la ciencia llega la magia. Intenta explicar de una forma incluso científica estos hechos o estos prodigios, entre comillas, que a veces no entendemos, pero no quiere decir que sea algo que no se pueda explicar. Siempre existe una explicación. Lo que ocurre es que a veces el protocolo que la ciencia intenta utilizar para demostrar no es el correcto o no se conoce. La ciencia solamente admite que existe aquello que puede reproducir en un laboratorio, es decir, que existe un protocolo y que con este protocolo siempre se va a obtener el mismo resultado. Lo que no es así dice que no existe. Eso no es cierto. Y este libro intenta de alguna forma explicar todos estos fenómenos que existen a pesar de que la ciencia no lo sepa explicar. Hay un capítulo que se titula El lenguaje de la muerte, donde explica cómo las personas que estamos en esta dimensión, en esta tercera dimensión, la física, podemos contactar a diario, incluso mientras dormimos, mediante el sueño, a través del sueño, pues con personas fallecidas, cómo recibimos información, cómo de alguna forma pues estamos siendo, no digo vigilados, pero sí guiados, o que no estamos solos, y ver de qué manera este mundo sutil actúa sobre nosotros o nosotros actuamos también. El chamán es un personaje que camina entre dos mundos, entre ese mundo sutil y el mundo físico. Está como entre dos mundos, ¿no? Y se conoce como el nahual o el tonal, utilizando unas expresiones de los pueblos nahuas, porque intento hablar sobre todo de tradiciones que llevaron a cabo hace ya miles de años, sobre todo en Mesoamérica, en la parte actual de México, los pueblos nahuals. También se habla, por ejemplo, de plantas psicoactivas, de la ayahuasca, del peyote, de sus efectos psicodélicos, de cómo se actúa o cómo van a actuar en el ser humano, qué es lo que potencian. En este libro se habla del aura humana, de los colores del aura, lo que significa para el ser humano el poder conocer esos colores y qué le beneficia o qué no, los puntos energéticos del ser humano, como son los 7 chakras principales. En fin, es una mezcla también de conocimientos y de conceptos que, aunque puedan parecer a primera vista que están distanciados, no es así, están muy interrelacionados. Existe una conexión siempre entre todos ellos que hace que el lector, al leer este libro, pueda entender
procesos que se están llevando a cabo en la vida cotidiana y que muchas veces no somos conscientes de ello. El libro El legado de María Magdalena intenta exponer una historia desconocida, una historia ignorada, que no tiene mucho que ver o muy poco que ver con la historia oficial que nos han contado sobre el personaje de María Magdalena. Este libro es una investigación que llevé a cabo durante varios años y que al final fui recompensado con un descubrimiento que para mí tuvo gran importancia y que creo que para cualquier persona interesada en este tema también la deberá tener seguramente, y es una serie de evidencias físicas, de iconografías, de retablos, de un mensaje un tanto críptico pero que es visible ante cualquiera, en el que nos muestra esta relación marital entre Jesús y María Magdalena. María Magdalena como compañera, como la koinonos de Jesús y como la madre de sus hijos, de su descendencia. Entonces este libro aporta una visión muy diferente de la figura de este personaje, de María Magdalena, que ha sido vilipendiado por la Iglesia Católica durante más de 1400 años, en el que se la ha tratado como la prostituta redimida sin que esto sea cierto. Ni siquiera hay una sola referencia en ese sentido en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Este libro aporta pruebas, evidencias y demuestra de que efectivamente María Magdalena era la esposa de Jesús y la madre de sus hijos. Y por supuesto intenta ponerla en el lugar, en la posición que le corresponde, como la depositaria del mensaje de Jesús y no como la Iglesia Católica de entonces pretendía, anulándola, diciendo que era una ramera, alguien que no se merecía estar en ese lugar. Una mentira que no ha podido subsistir en el tiempo, ya que incluso el propio Papa Pablo VI en el año 1969 afirmó que esta calificación de la prostituta redimida que tenía María Magdalena se debía a un error de interpretación por el Papa Gregorio I Magno en el año 591 y que, que ya era hora de redimirla y de ponerla en su lugar. Y aunque el Papa Pablo VI lo hizo público y se anunció, desgraciadamente el estamento de la Iglesia no ha hecho mucho más por restituirla en su lugar. Yo investigo a través de documentación de los evangelios apócrifos y estos documentos que la Iglesia ha mantenido ocultos, que destruyó en su momento y que algunos han aparecido, por fortuna, gracias a todos, por conocer la verdad, en el año 1945, que fueron encontrados en Nag Hammadi, y en estos evangelios apócrifos, que la Iglesia no quiso reconocer, nos está hablando precisamente de un Jesús humano, de un Jesús que es un hombre que, como cualquier hombre, tiene familia, tiene mujer y tiene hijos. Algo que de alguna forma, claro, evidentemente, contradice la doctrina de la Iglesia Católica. Una de las principales razones por el que se hayan intentado eliminar y ocultar, pero que la providencia nos ha querido regalar con este descubrimiento que ahora conocemos y que sabemos que existen documentaciones, evidencias y además, en este caso en el que yo presento en el libro, evidencias físicas como son el retablo de Santes Creus, donde aparece esta relación marital de Jesús y María Magdalena representada a través de iconografías.
Y efectivamente no queda ninguna duda de que se trata de María Magdalena, que además aparece embarazada de Jesús, luego con la descendencia de ambos, y donde nos representa todo este pasaje bíblico que la Iglesia Católica pues ha manipulado y ha ocultado. María Magdalena era de entrada una gran sacerdotisa. Hay que recordar que a Jesús se le llegó a llamar como el Mesías. El Mesías es una palabra hebrea que significa el ungido, el sacerdote rey que era ungido. De hecho, a Jesús se le condena a ser crucificado en la cruz porque él se proclama, reconoce que es el rey de los judíos. Y tenemos que recordar cómo en la cruz, en el letrero que se le pone en la parte superior, indica las palabras de INRI, que sería Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ese sería el motivo, el único motivo que podrían argumentar, en este caso el procurador romano Poncio Pilato, para poderlo condenar a morir en la cruz. Sabemos, porque los evangelios así lo cuentan y los documentos que hay al respecto, que el propio Poncio Pilato se negó en un primer momento a condenarlo porque no encontraba culpabilidad. Y fue presionado precisamente por los sacerdotes, los fariseos y los saduceos del templo de Jerusalén para que fuera condenado y morir crucificado en la cruz. Entonces, el personaje de Jesús podríamos hoy día verlo como un revolucionario, como alguien que lo que buscaba no era precisamente él no se refería a la cuestión política nada más, sino que él buscaba la revolución espiritual. Él se hacía llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. El calificativo de Jesucristo él nunca lo utilizó. Fue impuesto después por Paulo de Tarso, un judío romanizado, que luego lo conoceremos como San Pablo, el que lo utilizó precisamente para la creación, la fundación de la nueva Iglesia, la nueva religión del Imperio Romano, que sería la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que se crearía o se oficializaría para el Imperio Romano en el año 325 en el Concilio de Nicea. Es ahí cuando surge esta nueva religión que muy poco tiene que ver con la doctrina o las enseñanzas de Jesús, ¿no? De Jesús y sus seguidores. En estas evidencias que aporto en el libro se ve claramente que efectivamente tiene una descendencia, existen unos hijos que aparecen en estos retablos, existe una referencia al Hijo de Jesús en el Evangelio apócrifo de Felipe, donde nos dice que existe el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre, y Dios le ha dado al Hijo del Hombre, a Jesús, la facultad de crear, y Él tiene también la de engendrar, con lo que está afirmando que efectivamente Jesús tiene un hijo, y podemos decir, a través de estas referencias documentales de los evangelios apócrifos y de las iconografías que se muestran en el libro, que efectivamente Jesús tuvo descendencia con María Magdalena. Pero más allá de estos datos, el resto no dejan de ser especulaciones, porque si bien se habla de los merovingios, de la dinastía merovingia, que se dice que es la que de alguna forma reinaría en lo que ahora sería la parte de Francia, en el sur de Francia sobre todo, como la dinastía merovingia y dinastía que se supone que descendía directamente de Jesús y María Magdalena, no existe una documentación que lo pueda corroborar, pero curiosamente sí que existen hechos que se llevaron a cabo para eliminar a esta dinastía porque no le interesaba a la Iglesia de entonces, puesto que la Iglesia, el Papa, tenía la facultad de, vamos a decir, de autorizar o de bendecir qué rey tenía que ser coronado en este caso y quién no. Y en este caso de la dinastía merovingia, ellos por derecho propio, por ser precisamente descendientes de Jesús y de María Magdalena, no necesitaban esta aprobación papal, algo que molestaba al Vaticano. Esta sería una de las razones, habían otras, por las que esta dinastía
realmente fue eliminada. Fue eliminada porque el último rey o el último descendiente que se conocía era Dagoberto II en el siglo VII y fue asesinado, si bien se dice que un hijo de este pudo sobrevivir y sería este descendiente el que, con el transcurrir del tiempo, sus propios descendientes habrían llegado hasta hoy día.